La idea es que yo voy a hacer una exposición a través de una presentación de PowerPoint, ¿vale? Que podéis ir siguiendo y si queréis hacer preguntas a través del chat de la aplicación, realizar las preguntas que creáis y a la finalización, por no ir interrumpiendo las diapositivas, yo creo que es más, digamos, ágil si yo hago la explicación y luego al final son las preguntas, pues al final, cuando yo acabe la exposición, leeremos las preguntas que hayáis ido, digamos, escribiendo y iré contestándolas una a una para que quede claro, sin perjuicio de que podéis también ir preguntando a raíz de mi contestación. ¿Vale? La jornada se va a grabar porque hay mucha gente que por el horario está dando clases y me ha dicho que por favor le gustaría verla luego. No va a poder preguntar, pero al menos la podrá visualizar y tampoco elegir el horario para todos es complicado con los profesores porque unos dan clases por las mañanas, otros dan clases por las tardes y al final nunca puedo acertar en el que sea el horario. Yo creo que este es el horario que mejor viene a casi todos, pero bueno, hay gente siempre que no se puede conectar, ¿vale? Entonces, lo dicho, todas las preguntas las escribís en el chat y al final intentaré contestarlas todas, ¿vale? Voy a hacer la presentación, ya veo muchas caras conocidas, las otras un saludo a todos, porque a todos no los puedo saludar uno a uno, pero sí que veo muchas caras conocidas por ahí. Voy a compartir la presentación en PowerPoint y así lo podréis seguir, creo yo que mejor. ¿Vale? Voy a hacer la presentación. Vale. Bien. Veis bien la presentación, supongo. Vamos a ver, la jornada de hoy lo que vamos a intentar es hacer un repaso, una revisión de, digamos, los requisitos necesarios para, digamos, iniciar el curso y hacer las contrataciones correctamente de los profesores, ¿vale? Todo esto está regulado en el decreto de escuelas, como ya hemos explicado alguna vez, y la finalidad de esta jornada no es explicar de nuevo todos los requisitos, sino, digamos, puntualizar los requisitos más importantes a la hora de tener en cuenta la contratación. Y por eso vamos a hablar de los requisitos a cumplir al inicio del curso por parte de la escuela y, en particular, los requisitos de los profesores, los requisitos de los directores que tienen que cumplir, cómo, digamos, calcular o cuantificar la nómina para gestionar mejor la subvención, que se solicitará, recordar todos, pues a inicio del año que viene, eso es normal, y otros requisitos a tener en cuenta también en los profesores y en la escuela. Así que vamos a empezar, en primer lugar, digamos, con los requisitos a cumplir por la escuela al inicio del curso. Esto todos los años es lo mismo. Hay que iniciar la actividad y dar de alta a los profesores antes del 1 de noviembre. Estos 2 meses, septiembre y octubre, hay que regularizar la situación laboral de los trabajadores. Dependiendo de la estructura laboral que tengamos, tendremos contratos o trabajadores contratados del curso anterior o de varios cursos anteriores, unos como fijos ordinarios y por lo tanto siguen digamos, trabajando porque no han interrumpido su contrato este verano, salvo las vacaciones que habrán disfrutado. Y por otra parte, los contratos o los trabajadores con contratos fijos discontinuos a los que hay que hacer un llamamiento antes de esta fecha, 1 de noviembre. Recordar, los fijos ordinarios, como están de alta, no es necesario, digamos, o sea, ya cumplen el requisito de estar de alta antes del 1 de noviembre,
Y los fijos discontinuos hay que realizar el llamamiento expresamente para, digamos, cumplir el requisito de el alta antes del 1 de noviembre. Lo tenemos que hacer entre septiembre y octubre. Y luego los contratos nuevos de profesores nuevos, porque o damos alguna asignatura nueva o tenemos alguna vacante de los profesores del año anterior. Y estos contratos nuevos, pues hay que hacerlos también antes del 1 de noviembre para que entren en subvención. Cualquier contratación, modificación de la jornada del salario posterior al 1 de noviembre, recordar que no tendrá efectos en la subvención. Esto es algo importantísimo porque todos los años, pese a que lo digo siempre, se repite continuamente qué hacemos con aquellas variaciones, aumentos de salario, disminuciones de salario posteriores al 1 de noviembre, pues simplemente no hay que hacer nada, no se contempla el efecto de subvención y luego ya en la justificación, digamos, haremos la regularización pertinente. Es importante, por lo tanto, cumplir el requisito y, como vamos a ver, tener la nómina de noviembre bien preparada. Otro requisito es en la contratación de profesores, pues que tengan la titulación, la formación, las horas complementarias en la jornada laboral, etcétera. Ahora lo miraremos cada una de esas cosas. Tenemos que tener un director, recordad que es obligatorio, y que este director cumpla con una formación. Esta formación es la que, como veremos a continuación, tenemos un periodo de carencia de 4 años, que ya han pasado 1 y medio, o algo así, 1 y medio, y tenemos ahora 2 años y medio para seguir formando a nuestros directores. Por otro lado, también están otros requisitos que veremos al final, que esto es el de todos los años, los delitos, el certificado de delitos sexuales y la compatibilidad de los funcionarios públicos, que ahora entraremos al final en eso. ¿Vale? Y recordar también, para cumplir con los requisitos, que estos contratos realizados, repito, antes del 1 de noviembre, tienen que tener una duración mínima de 8 meses para poder computar en la subvención. Ahora vamos a ir desgranando punto por punto. Repito, no quiero tampoco ser muy exhaustivo para que podáis preguntar al final y porque son cosas que ya hemos repasado de jornadas anteriores. Por una parte, como decíamos, tenemos los profesores que arrastramos del curso anterior. Bien, pues estos profesores pueden ser, son contratos fijos, ¿vale? Y de los cuales el cumplimiento de los requisitos del decreto de escuelas se entiende que ya lo tienen, porque ya han participado de otros años y de la subvención de otros años, ¿vale? Por lo tanto, estos profesores, los requisitos de formación y de titulación, digamos, no tenemos que repasarlos de nuevo un año más, ¿vale? Y pueden ser fijos ordinarios o fijos discontinuos, ¿vale? Los fijos ordinarios pues estarán de alta y por lo tanto tendrán, digamos, unas condiciones laborales y una nómina que vendrá, digamos, arrastrándose tanto en verano como ahora en septiembre. Pero puede ser y sucede habitualmente que ahora con el inicio del curso estas condiciones laborales se modifiquen por una modificación de jornada, porque dan más horas, porque se han apuntado más alumnos o menos, un cambio de horario, porque al cuadrar nuestros horarios en la escuela, pues resulta que el que da una asignatura de un instrumento ahora la tiene que dar otro día, etcétera. Y todo esto se debe de plasmar en un documento laboral, que es un anexo al contrato, anexo que es el que se presentará en la subvención. Por lo tanto, esa modificación de las condiciones laborales la tenemos que plasmar en un documento y ese documento es el que servirá para presentar la subvención. ¿Qué pasa si las condiciones laborales no cambian? Bueno, entonces no pasa nada, no hay que hacer ningún anexo y lo que se presenta en la subvención o es el contrato original o es la última modificación que hayamos hecho de ese contrato en un curso anterior. Puede ser que este año no se modifiquen, pero que el año pasado se modificaran conforme al anterior, porque bueno, se presenta la modificación del año pasado, ¿vale? Y con eso tendríamos cubierto, digamos, los requisitos de estos fijos ordinarios que este año continúan con nosotros, con o sin variación de jornada. Luego tenemos los fijos discontinuos, que
interrumpimos su contrato al final del curso pasado y ahora hay que hacer un llamamiento también antes para que se incorporen a trabajar antes del 1 de noviembre, porque si fuera posterior, repetimos, no vale. Este llamamiento tiene que respetar, igual que los fijos ordinarios, las condiciones laborales del curso anterior, tanto la asignatura que da el profesor, la jornada, el horario, etcétera. ¿Qué pasa? Que muchas veces esto no es así, o casi nunca es así. Por lo tanto, si queremos modificar esas condiciones laborales, en el propio llamamiento tenemos ya que indicar al profesor cuáles son las condiciones de este año, de este curso. Y ese llamamiento con unas nuevas condiciones debe ser conforme y, por lo tanto, firmado por el trabajador, ¿vale? ¿Qué pasa con estas modificaciones de las condiciones laborales, tanto del fijo ordinario como del fijo discontinuo cuando se realiza el llamamiento? Bueno, pues que tienen que estar consensuadas. Normalmente no hemos tenido pegas con nuestros profesores porque ellos son conscientes de que cada año, pues según las matrículas de los niños, etcétera, etcétera, pues que cambiemos todos los años esas condiciones laborales y, por tanto, vamos, que suelen aceptar esas modificaciones como algo coyuntural de las propias escuelas de música, ¿vale? En caso de que alguno no lo aceptara, pues tendríais que hablar con vuestra asesoría, si somos nosotros o son nosotros, para ayudaros, digamos, a intentar cuadrar esa, digamos, esa discrepancia en la modificación. Pero ¿qué puede pasar? Los fijos discontinuos, recordar que hay que llamarlos, porque puede pasar que vayamos a llamarlos y estén en una situación de IT o de maternidad. Entonces, ¿qué hacemos? No, hay que llamarlos igual y luego la asesoría ya lo pasaremos a la situación de IT. Pero hay que llamarlos, no vale no llamarlos hasta cuando se pongan, digamos, hasta que tengan el alta, porque eso podría significar, como luego veremos, una falta de llamamiento y, por tanto, entender el profesor que se ha despedido, ¿vale? Luego, ¿qué puede pasar? Pues que alguno de los profesores de algún instrumento, que solo da ese instrumento, pues no tenga alumnos suficientes para dar las clases, ¿vale? Como esté interrumpido, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer? Pues no le vamos a llamar. Pero si no le llamamos y se inicia la actividad en la escuela, él puede entender que es voluntad del empresario, en este caso de la escuela, extinguir su contrato y, por lo tanto, nos podría demandar por un despido improcedente, ¿vale? Para evitar esto, lo mejor es comunicarle nuestra voluntad de no extinguir el contrato, simplemente temporalmente hay una falta de alumnado y tenerlo en la reserva para si el día de mañana esa asignatura se vuelve a dar en la escuela en los meses siguientes, con los cursos siguientes, por supuesto que sería el primer profesor a llamar. Si se da esa asignatura por otro profesor, repetimos, eso se asimilaría a una falta de llamamiento y daría pie a que el profesor nos pudiera demandar por despido, ¿vale? Y ahora vamos a la falta de llamamiento tardío. ¿Qué pasa si un profesor no le realizamos el llamamiento, ¿vale? Porque no estamos contentos con él, etcétera, etcétera. Ya no es un tema de insuficiencia de actividad o un problema de IT, sino que no le vamos a llamar. Si no le vamos a llamar, recordar que eso se asimila a un despido y nos podría demandar. Una vez demandado, nosotros no podemos llamarlo de manera tardía, ¿vale? Eso no, o se le llama con todos o no podemos llamarlo porque se podía entender un despido también improcedente. Si es el trabajador el que al finalizar el curso o durante el verano nos llama diciendo: oye, he aprobado una posición o estoy en una bolsa de trabajo y este año no voy a poder dar las clases, que esa situación pasa mucho, lo que os aconsejamos es que nos firme la baja voluntaria, ¿vale? ¿Por qué? Porque si de buena fe nosotros no le llamamos, porque él nos ha dicho que no le llamemos, y contratamos a otro profesor para dar esa asignatura, nos podría demandar
por despido. O sea que lo mejor es plasmar esa voluntad suya de no venir, por las razones que sean, unos por bolsas, otros porque no les viene bien o por lo que sea, que se, digamos, documente correctamente a través de una baja voluntaria del propio profesor. ¿Vale? Y también nos apunta aquí pues una cosa a tener en cuenta para el futuro, y es que tanto en los llamamientos como en los contratos nuevos, como en los anexos, bueno, en los fijos ordinarios no es necesario, pero en los discontinuos sí, pues que fijéis siempre una cláusula de que se entienda que el llamamiento, que la no atención al llamamiento, la falta de incorporación del trabajador, se le tendrá por desistido. Esto es algo que ya dice la ley, pero como el fijo discontinuo ha sido, digamos, regulado con la reciente, bueno, ya no tan reciente reforma laboral, a ser empleado masivamente, pues hay ciertas, digamos, situaciones que estamos esperando que la jurisprudencia vaya sentando doctrina. Por lo tanto, entendemos que si un trabajador que le hemos llevado nos incorpora es, digamos, baja voluntaria, ¿vale? Pero si lo ponemos en el contrato como que va a ser así en el futuro, en caso de que no venga, pues mejor, ¿vale? A los abogados siempre nos gusta tener cuanto más prueba y más documentos mejor. Entonces yo os recomiendo que lo contempléis. Y luego está la contratación de los nuevos profesores. En esto sí que me voy a detener un poco porque esto sí que hay que revisar este año que cumplan con todos los requisitos del decreto. Estos nuevos profesores deberán cumplir, como hemos dicho antes, o ser fijos ordinarios o fijos discontinuos, o en caso de ser un contrato de sustitución porque alguno de los profesores está de baja por IT, de larga duración, o nos han pedido una excedencia con reserva de puesto, etcétera, una causa legal de la que contempla la ley, pues podemos contratar a una persona de sustitución y en ese caso, solo en ese caso, contrataremos mediante un contrato temporal. Estos son los menos y los más frecuentes van a ser los fijos ordinarios, por supuesto, y algún fijo ordinario. Los fijos discontinuos y algún fijo ordinario. Estos nuevos profesores, de la modalidad contractual que sean, acordaros que tienen que cumplir los requisitos del decreto. La titulación, importante, esto no ha cambiado con el decreto y es el título profesional de música que os dejo ahí, bueno, que está en el decreto y hemos repasado tantas veces, ¿vale? Esta titulación es indispensable para todos, tanto para los profesores titulares como para los adjuntos, ¿vale? Para los profesores titulares, además, les vamos a requerir una formación pedagógica, que acredite 60 créditos, que equivalen a 600 horas. Esto, si alguien lo tiene, que nos lo dé, pero a día de hoy creo que nadie nos ha entregado esta, digamos, formación pedagógica requerida por el decreto. Pero frente a esa falta de formación pedagógica hay una serie de excepciones que vamos a repasar. La excepción por titulación, porque el profesor haya dado alguna de las, digamos, estudios que llevan aparejado la formación pedagógica, como es magisterio, pedagogía, etcétera, o aquellos profesores titulados superiores del Plan 66. Estos profesores tienen la excepción por titulación de la formación pedagógica y, por lo tanto, podrían ser contratados este año ya como profesores titulares. Y luego hay otro grupo que son los de la excepción por experiencia, ¿vale? Y ojo, estos son aquellos profesores o que hayan estado con nosotros y por lo tanto no serán profesores nuevos, sino contratados, serán fijos discontinuos, que son el caso anterior que os he dicho, ¿vale? Pero si son profesores nuevos, lo normal es que no hayan estado con nosotros, sino que hayan estado en nuestras escuelas. En ese caso nos tienen que presentar el certificado de esa escuela, acordaros, ¿vale?, de el certificado de que tienen la excepción por experiencia por haber estado dando clases contratados
2 años hasta el 2021-22, que es lo que dice el decreto. Es decir, si en el verano del 2022 hubieran estado 1 año, ya no computa el 22-23, que fue el año pasado, como el segundo año. Estos profesores no tienen la excepción por experiencia. Esto se ha intentado un poco matizar por consejería, pero a día de hoy no se ha matizado y no hay norma que modifique el decreto. Por lo tanto, de manera literal, el decreto dice que aquellos profesores que hayan cumplido los 2 años de experiencia y tengan el certificado de la escuela donde los hayan cumplido, hasta el 2022 podemos contratarlos como profesores titulares. Si no es el caso, no podemos contratarlos como profesores titulares. ¿Vale? Repito, es algo que estuvieran con nosotros ese curso y por lo tanto no están en este grupo de profesores nuevos, ¿vale? Que son aquellos que teníamos solo 1 año en el 2021-22 y que eran nuestros profesores y tenían una habilitación especial que han venido hasta hoy. Pero repito, no, si son de otra escuela con habilitación especial, no computan y por lo tanto no tienen la excepción. Y si son profesores que han sido contratados o cumplido los 2 años con los cursos posteriores al 21-22, tampoco cumplirían la excepción por experiencia. ¿Qué pasa en estos casos? Aquellos profesores que tienen titulación, ese requisito es indispensable, pero no tienen ni la formación ni tampoco están dentro de los casos de las excepciones ni por titulación ni por experiencia. ¿Qué pasa con eso? Bueno, estos profesores los podemos contratar como profesores adjuntos con apoyo de un profesor titular que suele ser el director del centro, de la escuela de música. Y con eso podríamos contratarlos como profesores, pero como adjuntos. Valemarían, por ahora valemarían lo mismo, ¿vale? Y solo podrían pasar a ser profesores titulares y por lo tanto tener la excepción por experiencia cuando cumplieran los 4 años de profesor y una formación de 90 horas. En ese caso ya tendrían la excepción por experiencia y estarían en el caso anterior. Es decir, ya podrían ser profesores titulares. Esta creo que es, digamos, la diapositiva más farragosa y más difícil de entender. Lo hemos explicado muchas veces, pero yo os lo repito. ¿Por qué? Porque cuando llega la subvención en enero, si uno de nuestros profesores contratados no cumple con esto, nos quedamos sin baremar. Y nos quedamos sin baremar con una relación laboral consolidada. No podemos despedir a un señor que lo tenemos contratado por no cumplir esto. Y sin embargo no va a entrar en subvención. Por lo tanto, es ahora y no en enero cuando tenéis que revisar correctamente con el profesor que cumple todos estos requisitos, tratándose de profesores nuevos, ¿vale? No de profesores anteriores, como he dicho, ¿vale? Pasamos la diapositiva. ¿Y qué pasa con los directores? Recordar que ahora es requisito indispensable en las escuelas que tienen que tener un director, ¿vale? Un director que tiene que cumplir una serie de requisitos acordados. Tienen que haber unos requisitos de titulación, que tienen que ser del grado superior o título de profesor del PAL 66, y además acreditar una formación de 130 horas de formación en la función directiva, no en otras formaciones, solo en la función, o sea, solo en el desarrollo de la función directiva, y tiene que ser un curso certificado por Consellería o por el Ministerio, ¿vale? Y por lo tanto, todos aquellos directores que no tengan ni la titulación ni la formación no podrán ser directores de nuestra escuela, y es necesario tener un director contratado. Ojo, estos requisitos, como también os dije en alguna ocasión, tenemos un periodo de carencia de 4 años. Pero repito, ya han pasado 1 y medio. Entonces tenemos que requerir a nuestros directores, que tenemos que tenerlo de todas maneras, pues que cumplan con todos sus requisitos, tanto de titulación como de formación. ¿Vale? El tipo de contratación de estos directores será igual que el de los profesores, porque
el tercer requisito necesario es que el director tiene que ser profesor. No valen ya los directores que no eran profesores. El requisito esencial del decreto que el director de la escuela de música esté dentro del claustro de profesores y por tanto sea profesor. Tiene que cumplir la titulación y la formación del director y al ser profesor también la titulación y la formación como profesor. ¿Vale? Y con esto tendríamos, digamos, seleccionado o revisado los requisitos para que nuestro director compute efectos de subvención. ¿Qué es lo que faltaría? Bueno, pues que ese nombramiento de director o esa función de director esté reconocida en el contrato laboral para poder probar en la subvención que nuestro director está contratado como tal. Y eso genera, recordar también, un complemento retributivo por la funcionalidad de 252,63 euros, que tendrá que reconocerse también en el contrato y luego irá plasmado en la nómina. ¿Vale? Recordar también este complemento, que el director no solo es obligatorio, no solo tiene que cumplir una serie de requisitos que os he explicado, sino que también lleva aparejado el pago de una retribución por ser, digamos, el responsable de lo que es el centro. ¿Vale? Seguimos. La otra cosa a tener en cuenta, ya tenemos revisados, digamos, la selección de personal, es decir, aquellos profesores que o bien han pasado de un curso a otro con nosotros, o bien los hemos contratado y ya hemos revisado que cumplen todos y cada uno de los requisitos necesarios según el decreto para poder dar clases y baremar, ¿vale? Y ahora vamos a centrarnos en que ese contrato laboral, esa relación laboral, ¿vale? Incluya todos digamos, las condiciones laborales que exige el decreto para, digamos, ser contemplado en la subvención y en caso de ser contemplado, cómo va a contemplarse cuantitativamente, como ahora explico. Recordar, igual que os decía, que la contratación debe ser anterior al 1 de noviembre, tenemos que recordar que la nómina de noviembre, o sea, que la subvención se calcula con la nómina de noviembre. Por lo tanto, todo lo que no está en la nómina de noviembre no está en la subvención, no está en el mundo, ¿vale? No va a ser baremado, igual que las contrataciones posteriores o las modificaciones posteriores tampoco estarán contempladas en la subvención. Pues todo aquello que no esté contemplado en la nómina del mes de noviembre no figurará en la subvención, ¿vale? Importante, tanto en el contrato como en la nómina de noviembre, tendremos que fijar correctamente tanto las horas lectivas, ¿vale?, como las complementarias de atención a padres, familias y claustro de profesores, ¿vale? Asimismo también las funciones de la dirección. Porque todas estas horas configuran la jornada laboral, ¿vale? Y es obligatorio que en la jornada laboral se incluyan estas horas complementarias de atención a alumnos, familias y profesores, porque si no están contempladas en el contrato, recordar que no bareman. Es decir, el profesor no solo tiene que cumplir unas condiciones de titulación y formación, tiene que cumplir unos requisitos de contratación a una fecha determinada y que en dicha contratación, además, ¿vale?, figure dentro de su jornada laboral y por tanto dentro de su nómina las horas tanto lectivas como complementarias, ¿vale? No se exigen mínimos, el decreto no exige mínimos. Por ahora se dice una asimilación a la enseñanza reglada o formal, pero menos mal que todavía no nos lo están exigiendo, ¿vale? Por tanto, cuando nos digáis a nosotros o a otro asesor que os lleve a la escuela, os va a preguntar, ¿a este cuánto lo contratamos este año? Soléis decir enseguida las horas lectivas, eso lo sabéis, pero no, hay que decir las horas lectivas y las horas complementarias de atención a familia y a claustro de profesores que vayan a hacer durante todo el año, durante una vez al mes, una vez al trimestre o anualmente, para que podamos prorratear en la jornada laboral
para sumarlas a las horas lectivas y configurar lo que es la jornada completa y, por lo tanto, también el salario y la cotización de ese trabajador. Si no están contempladas o no están incluidas en las horas, recordar que no varemará dicho profesor, ¿vale? Y luego, además, habrá que contemplar la nómina de noviembre y figurar en el contrato, como os había dicho, pues el complemento del director. Si tenemos a un director que lo tenemos contratado, debe figurar en el contrato dicha funcionalidad, y eso va a suponer que la nómina de noviembre venga desglosado, además de su salario por ser profesor, además su complemento por ser director, ¿vale? Y eso se sumará a la nómina de noviembre y, por lo tanto, baremará a efectos de subvención con los límites aquellos que ya repasaremos en su día, pero que son el déficit y los gastos de la escuela, y por tanto ese complemento va a figurar en la nómina de noviembre como un gasto subvencionable el día de mañana, ¿vale? Y aquí os hago un recordatorio de lo que os estoy diciendo: formalizarlo todo en contrato, todo documentalmente, si no luego es difícil de probar y surgen los problemas tanto en subvención como en cualquier percance que tengamos, tanto en mutuas como con el trabajador, etcétera, ¿vale? Importante la plasmación documental de todos aquellos acuerdos que lleguemos con los profesores. Y ya para ir finalizando, vamos a repasar los otros requisitos que hay que tener en cuenta ahora también al inicio de curso, ¿vale? Antes os he dicho que tenéis que tener en cuenta los profesores nuevos, pues que tengan la titulación y la formación, ¿vale? Y he separado aquí dos requisitos más que tenéis que tener en cuenta, pero en esto no solo de los nuevos y de los anteriores. ¿Por qué? Porque esto se pide todos los años, ¿vale? El primero, el certificado de delitos sexuales. Esto lo tenéis que pedir a todos los profesores, no solo a los nuevos. ¿Por qué? Porque puede ser que ese certificado haya sufrido alguna variación a lo largo del curso y, por lo tanto, estemos, digamos, ante un certificado negativo y, por lo tanto, no lo podríamos ni contratar ni, sobre todo, entraría en subvención. Y lo mismo de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos necesitan la compatibilidad y, por lo tanto, puede ser que el año pasado un profesor no fuera funcionario, o si otro funcionario tuviera la compatibilidad porque no tenía cargo, por ejemplo, y le daban la compatibilidad, pero este año, por las razones que sean, o va a entrar una bolsa de trabajo o un funcionario ha cambiado y ahora es jefe de estudios y, por lo tanto, por el complemento específico que cobra el jefe de estudios no tendría la compatibilidad, y, por lo tanto, es algo que tenemos que pedir todos los años. Certificado de delitos sexuales y compatibilidad de funcionarios públicos es algo que tenemos que pedir a todos nuestros profesores. La titulación y la formación solo a los nuevos, acordaros, ¿vale? También repasar, ¿vale?, pues las especialidades mínimas, que en la contratación de los profesores siempre contratéis a un profesor de conjunto coral, a un profesor de conjunto instrumental y a otro lenguaje musical, además de las dos especialidades instrumentales, ¿vale? Y todo recogido en los contratos, para que la consejería no puede decir que no tenemos profesor de conjunto instrumental, porque no está en el contrato. Dice, no, pero es que es este. Bueno, es este, pero ¿cómo lo probamos? Bueno, lo probamos fácilmente si en su contrato laboral recogemos correctamente la asignatura que va a impartir. Y entre todo el claustro de profesores, entre todos los contratos del claustro, tiene que figurar uno que dé conjunto coral, uno que dé conjunto instrumental y otro que dé lenguaje musical, ¿vale? Para no tener el peligro o el riesgo de que nos dejen fuera de la subvención. Esto es importantísimo, ¿vale? Y para aquellas escuelas nuevas que no hayan sido inscritas aún en el registro de centros docentes, recordar que aunque contratéis antes del 1 de noviembre, también tenéis que tener como requisito indispensable haberse inscrito en este registro de centros antes del 31 de diciembre, porque si no lo hacemos así,
tendremos a los profesores contratados y por lo tanto cotizando, pero no podremos acceder a la subvención de escuelas de música, ¿vale? Que es, digamos, la parte prioritaria de la contratación. Y con esto, de una manera resumida, como habéis visto, no he querido alargarme mucho porque creo que es más importante el repasar punto por punto o las preguntas que queréis hacer. Pues voy a finalizar la presentación y vamos a entrar en las preguntas que podáis haber hecho en el chat y que nos va a leer mi compañera Marta, y yo iré contestando una a una. Sí, buenas tardes. La primera pregunta es de Marcelo Mateu, que pregunta dónde se imparte el curso de gestión. Vale, cuando hablas del curso de gestión te refieres al de directores, al de formación de dirección, de directores. Se imparten en varios sitios, es decir, yo que sepa yo, la Consellería y la Federación imparten uno, ¿vale? Pero el año pasado se da todos los años. A mí se me quejan casi todos de que casi nunca hay plazas para todos. Pero sí, la federación hace uno y luego yo colaboro con Ad Libitum, que conocéis varios, que es Tony Rever y su equipo, que ante la falta, digamos, de formación han montado un curso de formación que se da en el SMART, ahí en la Liana, en el que también colabora Manolo Tomás, que muchos de vosotros conoceréis, y ese curso de formación también tiene digamos, el certificado de consellería o del ministerio y vale a los efectos de acreditar el curso de directores, ¿vale? Yo conozco esos dos. Supongo que este año habrá más. El año pasado eran esos dos que yo conozca, pero esto supongo que irán impartiendo alguno más porque hay muchos directores que formar y poco tiempo, ya nos quedan 2 años solo y son 130 horas, que también son bastantes. La siguiente pregunta también es de Marcelo Mateu, que pregunta, ¿trabajadora con fijo discontinuo está con IT? Tiene que ser valorada por el Tribunal Médico en el inicio del curso, la tenemos que llamar, pero ¿qué horario le ponemos? Bueno, el mismo que tenía el año pasado. De todas maneras, Marcelo, esto es una pregunta más concreta y específica, no al inicio del curso, sino de esta trabajadora y te pones en contacto con nosotros y te aconsejaremos lo que hay que hacer. Pero en un principio, si se trata de una IT, la vamos a llamar con la misma jornada y demás que teníamos el año anterior para que no se ponga modificación y la pasaremos de baja. Pero bueno, de todas maneras, eso nuestro equipo laboral te lo dirá de esa profesora concreta, que dependiendo del profesor o profesora y sus condiciones puede variar esta explicación. La siguiente pregunta es de Rafael Cárcel. ¿El complemento del director solamente debe constar en la nómina de noviembre para que compute a efectos de subvención o debe constar en toda y cada una de las nóminas del curso escolar? Tiene que computar, o sea, tiene que estar en todas. ¿Por qué? Porque si nos calculan la subvención con ese gasto, con ese coste, con ese complemento, con cómputo anual multiplicarán por 9 o por 10 o por 8, luego lo tienes que justificar. Si en las nóminas de la justificación no apareciera ese complemento, entonces te van a pedir acreditar el curso y una rebaja de subvención por cuanto, digamos, tu déficit y tu coste laboral no es el que habías dicho en noviembre. Tienes que mantenerlo todo el año, igual que el resto, digamos, de complementos salariales o salario. Es decir, si un señor da 10 horas en noviembre, se calcula la subvención en noviembre a 10 horas y luego da 3 y todas las nóminas salen a mitad o a una tercera parte, eso lo revisa la consellería porque se ha calculado erróneamente la subvención. Escuela de Música Tierra del Vino pregunta, ¿es obligatorio tener director de escuela, aunque sea una escuela pequeña? Es decir, que no hay ningún tipo
No hay No, ningún mínimo de alumnos, ¿no? no hay, es obligatoria, no hay ningún mínimo de alumnos. Eso no hay, digamos, no hay mínimos. Ahí todas las escuelas tienen que tener director, que es el que firma el PEC y el proyecto y todo. Bueno, proyecto de centro, proyecto de curso, todo. No cabe no tener, no cabe no tener director. Y más director que cumpla todos los requisitos que dice el decreto. No vale un director como antes, que o no era profesor o era el presidente de la... No, tiene que ser director con todos los requisitos. Y profesor. Carmen Ortiz dice, en los llamamientos de los fijos discontinuos, las modificaciones de las asignaturas impartidas, horarios, cargos, ¿también hay que ponerlo en un anexo como los fijos ordinarios o cómo se realizaría? En el llamamiento he dicho que los fijos ordinarios lo hacemos a través de un anexo, porque no hay un documento a firmar, porque la relación contractual no se interrumpe, y en los fijos discontinuos lo hacemos a través del llamamiento. Es decir, oiga, usted incorpórese tal fecha, con este horario, con esta jornada, y va a dar estas asignaturas. Y él firma ese llamamiento diciendo que está de acuerdo con todo eso, y es, digamos, como un anexo en el fijo ordinario, pero en este caso a través de un llamamiento, el que regula la relación laboral de este año. Escuela de Música. Y es ese llamamiento firmado por los dos el que se presenta en la subvención. Escuela de Música Tierra del Vino pregunta, ¿cómo se calcula la subvención que recibimos las escuelas? Esto cuando venga la subvención, más adelante lo haremos solo una jornada para esto. De todas maneras, en nuestro canal de YouTube de Ase Music tienes la del año pasado, salvo que haya modificaciones, es muy similar, pero es que eso es complicado. Si me pongo a explicar eso ahora, estamos otra hora más y no me podemos estar otra hora más. Pero no te preocupes, lo puedes ver en nuestro YouTube o cuando venga el cálculo, la presentación de la subvención, ahí explicaremos no solo lo que tenéis que presentar, sino también cómo lo vamos a calcular, ¿vale? Lo solemos hacer por allá en noviembre, que es cuando un poco tenemos que tener esa planificación, ¿vale? Y os avisaremos a todos, eso sí. Marcelo Mateu te pregunta, en el tema de la información pedagógica por experiencia, ¿se deben de acreditar 2 años en cualquier escuela, aunque sea impartida en otra comunidad? A ver, en la formación por experiencia se deben acreditar años de experiencia en la escuela. No, a ver. La excepción sí lo estaba contemplado siempre que esté en una escuela de música de la consellería, o sea, que sea centro de asociación de consellería y que estén 2 años hasta el 2022. Si es una formación pedagógica de otra comunidad, yo antes de contratarlo lo que haría sería solicitar de consellería que nos validen esa formación. Y si no, podemos ser que lo contratemos y luego no nos la validen y nos quedemos en subvención. Eso se hace un escrito, un correo electrónico a la Generalitat, al servicio de escuelas de música, y nos contestan bastante rápido. En un día o dos nos han contestado si esa experiencia nos vale para poderlo contratar. Cuando sea de otra comunidad, si ya repito, si es de escuelas de música de la Comunidad Valenciana inscritas en el registro y con contrato laboral 2 años hasta el 2022, entonces esas escuelas piden un certificado que tiene que solicitarlo el profesor a la escuela, y con ese certificado se va a otra escuela también de la comunidad, y entonces le serviría como exoneración a la formación. Escuela de Música Guadassuar nos ha preguntado que si hay alguna cantidad estipulada como la de director para jefe de estudios o otros cargos directivos. Sí, solo está en el de director y el de jefe de estudios. El jefe de estudios es casi similar, creo que es un poquito menos, si eso el propio convenio está. Si son 252, creo que el de jefe de estudios
es muy similar. Ahora no me acuerdo exactamente, pero están contemplados los dos complementos, de director y de jefe de estudios. Rafael Cárcel pregunta, a la hora de formalizar las nóminas, ¿se puede estipular un precio estándar por hora para todo el profesorado o cada profesor cobrará un importe diferente la hora en función de su antigüedad o formación? Pues estipular lo que quieras siempre que esté por encima del convenio. Es decir, el convenio te marca unos mínimos y sobre esos mínimos o los pagas a todos igual, por encima del mínimo, o puedes hacer que cada profesor, según su currículum, su experiencia y tal, pagarle un salario diferente, como en cualquier empresa, en cualquier profesión, siempre por encima del mínimo de convenio, eso sí. Mira, Carmen Ortiz contesta a la pregunta de antes de que son 232. Pues es un poquito menos, como decía yo, del complemento de dirección. En un principio ya no habría más preguntas. Ya no hay más preguntas. Esperamos un poquito si alguien quiere preguntar algo y si no, pues vamos despidiendo la jornada. Espero que os haya gustado. Le intento hacer un poco más corta que otras veces, porque yo sé que es una materia un poco farragosa y muchas veces nos extendemos hablando y creo que intento sintetizar lo más posible en lo que es importante, ¿vale? Y lo que tenéis que retener y supervisar antes de contratar, sobre todo en los nuevos, acordaros de la titulación y la formación de los profesores y en todos, que también algunas escuelas olvidan, el tema de la compatibilidad y certificado de delitos sexuales, ¿vale? Y con eso ya cumpliríais y con eso haríamos la contratación antes del 1 de noviembre y como preguntaba también, no sé quién era el tío del vino, creo, pues con eso, una vez cumplidos los requisitos, en noviembre haremos otra jornada para que contemplemos desde noviembre ya una buena gestión de ingresos y gastos para poder acceder en enero a una máxima subvención que podamos calcular, ¿vale? Y con esto, pues, doy las gracias a todos por la asistencia, que ha sido bastante concurrida una vez más, y espero que os haya gustado y vengáis con nosotros el próximo día, ¿vale? Adiós a todos. Gracias. Esto levantó la mano, eso no sé cómo... Sí, hola, soy yo la que he levantado la mano. Es dime, que tengo una duda, es que, bueno, perdonad porque me he incorporado tarde, la conciliación familiar es un poco complicada a estas horas, pero bueno, yo llamo de la Escuela de Música del Puerto. Entonces, yo, sí. Bueno, no sé si lo habéis dicho, yo tengo la duda de, a la hora de incluir las horas complementarias estas que dicen que hay que poner para dirección, incluso para cada profesor, como pone que sea en un porcentaje razonable o algo así, ¿no? Pone la norma, no sé dónde buscar la racionalización de ese porcentaje. No la vas a encontrar. ¿Verdad? Lo que dice el decreto es que mientras no se regule habrá que asimilarse a la educación formal, ¿vale? Pero eso es imposible. Eso son muchas horas. Entonces no nos han puesto pegas. Lo que nos dicen es que se contemple dentro de la jornada en el contrato la realización de horas complementarias para atender a las familias y a los alumnos y también horas de claustro de profesores. Al final lo que quieren es que los claustros se recojan en la jornada para que se paguen a los profesores. Por lo tanto, tenemos que contemplar siempre que la jornada laboral y, por lo tanto, la nómina tendrá una componente de las horas lectivas y luego una componente pues, para claustros y tal, que históricamente los profesores han hecho muchas veces sin cobrar. Y entonces ahora lo que quieren es recoger dentro de la jornada pues precisamente esas horas que hacían antes gratuitamente. Y por lo tanto lo tenemos que contemplar en el contrato y luego en la nómina, ¿vale? Bueno, la nómina no porque esté dentro de la jornada,
Pero en el contrato sí que tenemos que contemplar eso para que la consejería vea que tenemos contratado eso y que la jornada, en vez de 8 horas a la semana, es de 8:45, para que esas 45, digamos, partes de la hora se distribuyan en claustros a lo largo del curso. ¿Vale? Vale. Creo que con eso está contestado. Para los fijos discontinuos... Ah, perdón. Sí, dime. Perdón, que decía que tiene que estar en los llamamientos que hagamos para los fijos discontinuos, también tenemos que indicarlo. Sí, es que es parte de la jornada. Tú cuando le llames a un fijo discontinuo, lo que vas a decirle es, oiga, reincorpórese a partir del viernes que viene, por decir algo, y con este horario. Usted va a dar clarinete, que es lo que toco yo, y así. Y entonces va a dar lunes, martes y miércoles 8 horas más, complemento de tal, 0,45, 8,45 en total. Vale. Y entonces, Claro, vale. Los firmas que incorporan la nómina ya se contempla esa jornada incrementada con las horas complementarias. Ya no le vas a pagar 8 horas, le vas a pagar 8:30, 9 las que pactes. Y en la nómina también tiene que venir horas lectivas. No, la nómina no, porque como es un aumento de jornada, en la nómina aparece toda la jornada, las 8:45 horas. Lo que sí que aparece en la nómina es el complemento del director, porque es un complemento funcional. No son horas que da de más. Sí. El director se paga las horas que da, las que da completas, y además un incremento de funcionalidad, de responsabilidad, digamos. ¿Vale? Por lo tanto, eso, de la jornada, sí que en la nómina va fuera, va en un apartado diferente. Vale, sí, lo tengo claro. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues ahora sí, ya está todo. Adiós. Disculpa que te interrumpa. Escuela de Música Tierra del Vino también tiene la mano levantada. Y bueno, pues dale acceso. Ahora, ¿me escucháis? Sí, dime. Vale, perfecto, buenas tardes. A ver, nada, sobre el tema del claustro de los profesores que has dicho de incluirlo en la nómina, ¿hay un mínimo de horas? Porque eso es un poco relativo, me refiero. Ellos depende de lo que crean estipulado, me refiero, vamos a ver, igual el claustro dura 1 hora o dura 2, ¿cuánto es el mínimo que hay que meter en la nómina? He explicado antes a la compañía que estaba antes del puerto que no hay mínimo. O sea, lo reflejamos ya. La norma dice algo razonable, entonces ponemos algo razonable en el contrato diciendo, por ejemplo, pues una vez al trimestre de claustro. Claro. Y una vez al mes o pensamos familias. Eso son 6 horas al año de más, las planteas en el contrato y ya está. O sea, metemos, por ejemplo, 6 horas en claustro y atención familiar. Pero es algo razonable. Si es una escuela muy grande, pues por eso. Con eso no es necesario. Nosotros es que, claro, jugamos con la baza, no. Estamos un poquito bajo de todos porque somos una escuela pequeña. Pues yo te he preguntado lo del director de escuela, si es obligatorio o si había un mínimo de alumnos, porque somos unos 60 alumnos. Es obligatorio. Ya, no estoy totalmente de acuerdo, pero es lo que hay, pero claro. No, que estés de acuerdo. No. Claro. Pero bueno. De todas maneras, ya ha habido un intento de suavizar esto. Lo que pasa es que debería de serlo porque al final el cambio de gobierno al final se ha quedado en stand-by. Pero bueno, yo creo que al final llegará una suavización como llegó con la formación requerida, que eran 600 horas, y luego nos la han exonerado con múltiples certificados de experiencia y titulaciones. Claro, a ver, nosotros podemos hablar 1000 cosas, pero eso al final depende de quién depende, porque... La regulación es la que tienes que cumplir, la regulación. Sí. Eso se va a cumplir. Entonces, luego en la nómina mandaré un correo diciendo incluir las horas en lo del claustro. No, te quiero decir las horas que quieres que incluyamos al año o al mes o al trimestre. Tienes que decir, fulanito de tal, tantas horas, 6 al año de claustros y tal. Y a nosotros planteamos esas horas en la jornada. Eso tiene que ser, claro, a nivel individual y todos por igual.
claro, a nivel individual, que es la forma individual. Vale, perfecto. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias por Pues todo. sí, ahora sí, adiós a Ahora todos. sí. Vale, chao. Adiós.